Sean todos bienvenidos a este espacio de conocimiento. Desde el Seminario Mayor Castrense generamos esta sección especial para la filosofía de la cultura con el tema Articulación y desarticulación de las culturas por Guillermo de la Peña. En el primer capítulo, esta parte introductoria es un análisis que va a evaluar si los signos y los símbolos que representa el Estado Nacional son realmente en esta época efectivos para crear sociedad y cultura, ya que esos elementos pueden ser entendidos o interpretados de diferentes maneras por el hecho de la diferencia que hoy se tienen en la interpretación y la hermenéutica de los individuos. En otras palabras, el himno, la bandera, el jefe de Estado, el ejército, la institucionalidad ejercen poder de confluencia en la sociedad. Ahora, hay poderes como las entidades supranacionales, ejemplo, Google, que también crea cultura e impacto social en las diferentes comunidades y a su vez eso genera cohesión y entendimiento. La primera mitad de este ensayo se ocupará de las discusiones en la teoría antropológica sobre la variabilidad cultural, el fenómeno nacional y la diversidad étnica. La segunda mitad explorará las maneras en que la historia cultural latinoamericana ejemplifica los problemas teóricos expuestos y finalmente se examinarán los aspectos específicos de pluralidad cultural y étnica en América Latina. La variabilidad cultural, cuestiones disputadas. Este concepto ha sido herramienta central de la antropología desde su establecimiento como disciplina científica. Ha servido al mismo tiempo para definir su objeto de estudio, articulación y desarticulación de las culturas. Una variable clave de este tipo de pensamiento es el difusionismo, que colocó la explicación del cambio en los múltiples y azarosos préstamos interculturales. En la construcción de su objeto, los aspectos simbólicos de la cultura no solo gozan de estatus privilegiado, sino también de autonomía. Así, la lógica propia de cada cultura, la que subyace en los símbolos, se entiende como una estructura de categoría cognitiva que ordena el mundo. Para este análisis, los lugares estratégicos son el mito y el ritual. La visión dialéctica de la historia y el cambio cultural parte de la tradición marxista, que recoge aportaciones del pensamiento neoevolucionista. Por ello, los propios límites de una sociedad y una cultura se elaboran en el contexto de la construcción de la hegemonía, que implican la pugna por la invención de una tradición que se proclama como característica de una comunidad real o imaginada. Ahora, en el tercer capítulo tenemos la cultura nacional, etnicidad y globalización. Una de las preocupaciones de la actualidad respecto a la ciencia política es la necesidad de cómo crear imagen de Estado. Entonces, primero, se tiene la necesidad de que los que componen el Estado, o sea, los ciudadanos e instituciones, mantengan una lógica homogénea de lealtad. Segundo, para alcanzar lo primero, se recurre a estructurar el Estado mediante elementos que neutralicen el pensamiento divergente entre los ciudadanos. Esto quiere decir que deba crearse una sola cultura, una sola religión, un solo líder, donde contribuyan a la unión del Estado. Asimismo, se nos proponen dos ideas consecuentes la una de la otra, ambas contrapuestas y problematizantes. La primera es: ¿cómo entender la fórmula etnicidad más cultura nacional igual a Estado nacional?
entendiendo que la etnicidad significa el contexto donde se desarrollan los individuos. Ejemplo, la raza. La cultura nacional es todo aquello en donde se expresa la etnicidad, con una razón invaluable, que a su vez genera cohesión entre los individuos. La segunda fórmula o la segunda idea es: globalización más modernidad es igual a individualización, entendiendo la globalización como todos los elementos que por medio del intercambio cultural y económico generan fuerzas de cohesión. La modernidad como todos los elementos ideológicos construidos desde la Ilustración, establecidos en las revoluciones a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, igual que la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial. Ahora bien, si decimos que la primera fórmula genera homogeneidad cultural que a su vez crea Estado nacional, la segunda genera individualización y heterogeneidad cultural. ¿Cómo crear Estado nacional y homogéneo en medio de fuerzas culturalmente heterogéneas e individualistas? El otro reto, que retrasa el alcance de la identidad cultural del Estado nacional, se decanta por la multiplicación de la información sin la mediación de las instituciones estatales, los principios neoliberales de regulación económica por la oferta y demanda que constituyen una cultura de imperialismo comercial, el discurso por la igualdad de los derechos humanos reivindicados por la movilización y la universalización del trabajo. Como cuarto tema tenemos cultura indígena y poder en América Latina, de la colonia a la nación. En esta parte podemos ver los conquistadores y cronistas europeos llamaron indios a los pobladores de las tierras invadidas y los clasificaron de acuerdo con su complejidad, cultura y política. Así, hablaban de indios bárbaros e indios de policía. Los primeros habitantes de las llanuras norteamericanas y de las selvas amazónicas formaban bandas y tribus nómadas, y sus intenciones de gobierno de tan simples eran invisibles. Los segundos, agricultores sedentarios, presentaban instituciones de gobierno desarrolladas. Algunos de ellos habían sido subordinados por la expresión azteca o inca, pero mantenían una autoridad y una cultura característica. A las distintas condiciones de la población aborigen correspondieron distintas estrategias de colonización. Los indios de policía fueron reducidos a comunidades corporadas que facilitaban el cobro de tributo y servían como repositorios de trabajo forzado. Los señoríos desaparecieron formalmente como unidades políticas. La antigua clase dirigente perdió sus prerrogativas o fue absorbida por el mundo español. Las nuevas autoridades comunitarias limitaron sus funciones a la administración de las tierras, de la comunidad y la organización de las fiestas de la religión impuesta por los conquistadores. El orden social de la colonia se propuso borrar por la fuerza las categorías del pensamiento, los esquemas de significado, las concepciones del pasado, los límites de los pueblos e implementar nuevos códigos para entender, evaluar e imaginar la realidad. Las tradiciones orales y escritas que denotaban la violencia de los conquistadores y reconstruían imágenes positivas de lo indio. La resistencia cultural también se producía en mitos comunitarios, así como en recuperaciones sistemáticas del pasado por los indios hispanizados y mestizos descendientes de la nobleza prehispánica. Existió desde comienzos de la colonia un conjunto de lecturas alternativas de la historia y del presente, construido por los indios y los mestizos, que pese a la represión de las autoridades, conllevaba la posibilidad de una nueva elaboración simbólica propia y de un recaudo de las categorías ideológicas de legitimidad.
aunque bautizados muchos indios, no abandonaron del todo las antiguas creencias y prácticas que los distinguían de su época. En las ceremonias se podía recrear la imagen de la comunidad, no como sujeción pura, sino como una matriz de la entidad y corporación horizontal. A pesar de las batallas presentadas durante esta época y querer transformar estos pueblos, el término indio siguió siendo usado. Era a un tiempo un indicador étnico ocupacional de la clase, de la inferioridad política de acto. Sin embargo, no faltaron ciertos grupos indios que encontraron nichos ventajosos en la economía nacional y desarrollaron paralelamente discursos de orgullo étnico y estrategias de poder. Es conocido el caso de los zapotecas de Juchitán. Su dominio sobre los circuitos mercantiles regionales y su capacidad organizativa y militar les permitió oponerse con relativo éxito a los embates de la política nacional. El indigenismo y la hegemonía mestiza. En el siglo XX, la cultura de los indios debió enfrentar un enemigo más sutil y paradójico, el indigenismo, cuyo punto de partida era el pensamiento social progresista de aquellos que no deseaban solo su reivindicación museográfica del indio, sino la rendición contemporánea. El indigenismo buscaba finalmente la incorporación del indio a una civilización nacional. Esta se proclamaba como imitadora de modelos europeos o estadounidenses, sino de una forma mestiza y una síntesis nueva. La bandera del mestizaje, como una adaptación perfecta, también apareció en la retórica populista del movimiento nacional revolucionario. El indigenismo mexicano se constituyó en un discurso científico en los escritos del antropólogo Gamio, quien logró curiosamente una amalgama de las teorías del evolucionismo lineal de las culturas indígenas. En el siglo XX, la realidad de estas comunidades se determina por una peculiar configuración regional e intercultural, donde una élite autodefinida como tío India ejerce el monopolio total y la autoridad política a nivel de educación y de una forma precapitalista. Así, los indios querían llevarlos a convertirse en ciudadanos. El término que denota un proceso de la transición de la ciudadanía a la cultura mestiza y a la cultura indígena es necesario llevarlo a la modernización, una síntesis del encuentro creado de la cultura nacional popular. Por otro lado, la teoría indigenista aculturación destacaba los elementos de supervivencia prehispánica. En la década de 1960, la publicación de las obras etnográficas de George Foster, en la cual se encontraron sorprendentes similitudes entre la cultura de la Organización Social de España Rural y las de América Hispana. Eso pareció debilitar las tesis de su no continuidad. Alternativamente a la teoría del concepto sistemas e identidad persistente, se refería a grupos que no cobraban conciencia de su propia realidad. Este concepto se aplicó sobre todo a los indios de la frontera bárbara, pero es pertinente también para entender, por ejemplo, la conciencia regionalista de los mayas. Tenemos también que el indigenismo ha sido criticado desde una perspectiva subrayada, la continuidad cultural como expresión de resistencia y la contrahegemonía. Además, es citado por Spicer que se pueden mencionar en los estudios andinos sobre el mito del Incarri. También encontramos rechazos motivados por premisas ideológicas, bien sea cuyo marxista radical, el indigenismo es una cortina de humo que oculta la explotación del Estado burgués. Este último frente está estrechamente relacionado con el surgimiento de una nueva categoría social, en la cual la actuación se vuelve inteligible precisamente en el marco de la globalización, pero al mismo tiempo se remite al contexto del Estado nacional.
Bueno, continuamos hablando de la globalización, la etnogénesis y las culturas arraigadas, teniendo en cuenta pues que la globalización cultural es un fenómeno que ha regularizado y estandarizado pues las expresiones culturales. Es de gran decadencia, que está en peligro de pérdida o olvido algunas costumbres y tradiciones culturales que han desplazado a otras de mayor influencia. Se reduce esta diversidad cultural a generarse una cultura muy popular y ya se pierde la connotación, el sentido intrínseco que tiene determinada cultura. La globalización cultural también es el pluralismo a nivel mundial de expresiones artísticas, valores y tradiciones en general. También es muy importante que esto es un producto de la mayor interconexión entre los países a nivel mundial, global, y teniendo la globalización cultural que nos permite la fusión de tradiciones, de tener esa diversidad que se pueda tener en la relación entre globalización, cultura y economía es muy importante, ya que estas tres directamente son proporcionales e inmersas en todo sentido y en todo ámbito. En ese sentido, la globalización pues económica, cultural, política, social y tecnológica que estamos viviendo en estos tiempos ha generado nuevas identidades